¿Sabías que existe un país a miles de kilómetros de distancia, donde la gente llora con nuestras canciones y celebra nuestras victorias como si fueran propias? No es una coincidencia ni es solo por el turismo. Según los datos más recientes de la OCDE y diversos organismos de inteligencia cultural, hay una nación que nos ha otorgado un índice de aprobación del 92.2%, superando incluso a nuestros aliados históricos más cercanos. Es un amor tan profundo que ha dejado perplejos a los sociólogos más experimentados del mundo. Pero, ¿qué es lo que realmente ven ellos en nosotros que a veces nosotros mismos no logramos percibir? ¿Es nuestra capacidad de reírnos de la adversidad? ¿O esa fuerza invisible que nos hace levantarnos después de cada caída, ya sea física o emocional? Prepárate, porque hoy vamos a revelar el ranking definitivo de los 11 países que más admiran a México. Y te lo advierto, el número 1 te va a dejar sin palabras y te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre nuestra verdadera influencia en el planeta. Soy Clara, y antes de sumergirnos en este conteo que está dando la vuelta al mundo, bienvenidos a Curiosidades México. Durante más de 2 décadas, mi vida transcurrió en los pasillos de las cadenas de noticias más prestigiosas de Europa. Como corresponsal internacional con base en Londres, mi trabajo era analizar conflictos, fluctuaciones económicas y crisis humanitarias. Pero detrás de mi apariencia profesional y mis trajes impecables, yo guardaba un secreto que me quemaba por dentro. Yo sentía un rechazo profundo, casi visceral, hacia México. No era un odio gratuito ni infundado. Era un mecanismo de defensa que construí para sobrevivir. Hace exactamente 20 años, mi padre, un ingeniero brillante y mi único pilar en la vida, falleció en un trágico accidente mientras trabajaba en una zona remota del territorio mexicano. Para mí, el nombre de México no evocaba colores, ni música, ni alegría. Evocaba el frío de una sala de hospital, el sonido de una llamada telefónica a medianoche y el vacío de una ausencia que nunca pude llenar. Durante años, bloqueé cualquier noticia que viniera de esa tierra. Cambiaba de canal cuando aparecía un reportaje sobre sus tradiciones, cerraba los periódicos y evitaba a toda costa cualquier contacto con su cultura. Mi dolor se convirtió en una armadura impenetrable. Sin embargo, en el año 2021, mi editora jefa me llamó a su oficina para una asignación que cambiaría mi destino de manera irreversible. «Clara», me dijo con tono firme, «necesito que investigues por qué, a pesar de las crisis globales, México sigue siendo el país con mayor crecimiento en influencia cultural en el mundo. Queremos saber qué países los aman y cuáles son las razones reales detrás de ese sentimiento». Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Intenté renunciar a la nota argumentando falta de objetividad, pero la orden era clara, y mi ética profesional terminó por imponerse. Empecé a estudiar los datos, esperando encontrar cifras mediocres o análisis superficiales. Pero lo que hallé en los servidores de la OCDE me golpeó de frente. Países como Vietnam, que no comparten ni idioma, ni religión, ni una historia común con nosotros, mostraban un índice de amor por México que superaba cualquier lógica de mercado. ¿Cómo era posible que alguien al otro lado del mundo, con una cultura tan distinta, sintiera una conexión tan pura con un país que yo había decidido borrar de mi mapa personal? Mi investigación me llevó primero a la ciudad de Ho Chi. Entendí que México no era el culpable de mi pérdida, sino que era el escenario de una historia mucho más grande que mi dolor. El mundo estaba viendo algo que yo, cegada por la tristeza, ignoraba por completo. Las gráficas mostraban que el respeto internacional hacia la marca país de México no paraba de crecer, especialmente en naciones que valoran la resiliencia por encima del poder económico bruto. Esa tarde, sentada en un banco frente al río Saigón, me di cuenta de que mi investigación no era solo un trabajo periodístico, era un ajuste de cuentas con mi propio pasado. Revisé mi cuaderno de notas y vi que el siguiente punto en mi itinerario era hablar con expertos en demografía en Asia Central. Los datos indicaban que la influencia de México no se limitaba a... Entendí que México no era el culpable de mi pérdida, sino que era el escenario de una historia mucho más grande que mi dolor. El mundo estaba viendo algo que yo, cegada por la tristeza, ignoraba por completo. Las gráficas mostraban que el respeto internacional hacia la marca país de México no paraba de crecer,
especialmente en naciones que valoran la resiliencia por encima del poder económico bruto. Esa tarde, sentada en un banco frente al río Saigón, me di cuenta de que mi investigación no era solo un trabajo periodístico, era un ajuste de cuentas con mi propio pasado. Revisé mi cuaderno de notas y vi que el siguiente punto en mi itinerario era hablar con expertos en demografía en Asia Central. Los datos indicaban que la influencia de México no se limitaba a la comida o las festividades, sino que había una admiración profunda por la calidez de su gente en momentos de crisis. Comencé a escribir las primeras líneas de mi reporte, pero mis manos temblaban. Por primera vez en 20 años, pronuncié el nombre de México en voz alta sin sentir esa punzada de amargura en el pecho. La verdad es que el mundo estaba viendo un México que yo había ocultado bajo capas de duelo y resentimiento. Un México que es líder en exportaciones, que es una potencia en diseño y que, sobre todo, posee un alma que otros países desarrollados envidian profundamente. Esta revelación me hizo entender que el fallecimiento de mi padre no fue culpa de una tierra, sino un azar del destino en un lugar que él, irónicamente, amaba con locura. Recordé sus cartas, donde describía la hospitalidad mexicana como un refugio para el espíritu. Me di cuenta de que para honrar su memoria, debía dejar de odiar el lugar que él tanto admiró. Si tú también sientes que la sangre te hierve de orgullo al saber cómo nos ven realmente fuera de nuestras fronteras, quiero pedirte un favor muy especial. Detén este video un segundo y escribe en los comentarios Orgullo Mexicano. Vamos a demostrarle al algoritmo de YouTube que nuestra comunidad es la más unida y apasionada de toda la plataforma. No te vayas, porque a continuación vamos a empezar formalmente con el puesto número 11 del ranking, y te aseguro que la posición de los Estados Unidos en esta lista te va a sorprender y a poner a reflexionar muchísimo sobre nuestra relación con el vecino del norte. ¿Estás listo para descubrir el verdadero poder y la magia de nuestra nación ante los ojos del mundo? El viaje comienza ahora mismo. Comenzamos nuestro recorrido internacional con el puesto número 11, y aquí es donde los datos nos obligan a mirar directamente hacia el norte. Estados Unidos, nuestro vecino geográfico más cercano, registra un índice de aprobación hacia México del 35%. Al analizar esta cifra, decidí viajar hasta Los Ángeles, una ciudad donde se respira nuestra esencia en cada esquina y donde el español se mezcla con el inglés en un baile constante. Caminando por la emblemática calle Olvera, rodeada de colores y aromas que me resultaban dolorosamente familiares, hablé con analistas políticos y ciudadanos comunes. Me explicaron que, a pesar de la enorme interdependencia económica, la percepción en Estados Unidos está profundamente dividida. Por un lado, existe una admiración absoluta por la gastronomía, el turismo y la mano de obra mexicana, pero por otro, las narrativas mediáticas han creado una barrera de prejuicios difícil de derribar. Sin embargo, algo está cambiando de forma acelerada. En las universidades de la costa oeste, conocí a jóvenes estadounidenses que no tienen raíces hispanas, pero que consumen cine mexicano, escuchan nuestra música y estudian nuestra historia con un respeto que me dejó helada. México es el motor creativo que mantiene viva a esta región, me confesó un profesor de sociología. Fue en ese momento cuando entendí que el amor hacia nuestra nación no siempre se refleja en las noticias políticas de la televisión, sino en la vida cotidiana de las personas que valoran nuestra cultura por encima de cualquier frontera de acero. Cruzando el Atlántico con mis notas y mis dudas a cuestas, llegamos al puesto número 10, España. Con un índice de preferencia del 71%, la conexión entre ambas naciones es, en una palabra, inquebrantable. Al llegar a Madrid, me sorprendió ver cómo la sociedad española ya no mira a México con los ojos del pasado colonial, sino con una admiración contemporánea y vibrante. Para ellos, México es la capital cultural indiscutible del mundo hispanohablante. En las librerías de la Gran Vía y en los festivales de música más importantes, nuestra influencia es total y absoluta. Hablé con jóvenes españoles que ven en las startups mexicanas y en la industria del entretenimiento un modelo a seguir. México tiene una audacia y una pasión que nosotros hemos perdido un poco en la vieja Europa, me dijo una periodista local mientras compartíamos un café.
Esta percepción se traduce en un apoyo constante en foros internacionales y una hermandad que va mucho más allá de los discursos oficiales. Mi propia visión de España, como una mexicana que vivió años en el extranjero, comenzó a transformarse al ver cómo ellos nos ven como el hermano mayor que ha sabido modernizarse sin perder ni un ápice de su esencia. Avanzamos con paso firme al puesto número 9 y nos encontramos con Italia, que registra un impresionante 71.2% de aprobación. En Roma y Milán, descubrí que los italianos sienten una fascinación casi mística por la pasión mexicana. Los diseñadores de moda y arquitectos italianos con los que conversé destacaron que México es uno de los pocos países en el planeta que sabe combinar la tradición milenaria con una vanguardia tecnológica feroz. Pero lo más emocionante fue escuchar a los ciudadanos hablar sobre la calidez familiar de los mexicanos. Durante la pandemia, muchos italianos recordaron cómo las muestras de solidaridad desde México inundaron las redes sociales. Ustedes nos recordaron que la familia es lo primero, y eso en Italia se valora más que el dinero o el poder, me comentó el dueño de una pequeña cafetería en el barrio de Trastevere. Esa conexión emocional, de corazón a corazón, es lo que mantiene a Italia tan alto en este ranking mundial. El puesto número 8 lo ocupa Suecia, con un 72.8%. Podría parecer extraño que un país nórdico, con una cultura aparentemente tan fría, reservada y distante, sienta tanto amor por México. Sin embargo, al viajar a Estocolmo y hablar con diplomáticos de la OCDE, descubrí que la admiración sueca nace del respeto absoluto hacia el progreso y la diplomacia mexicana. Para los suecos, México es un puente fundamental entre las economías en desarrollo y las grandes potencias mundiales. Valoran nuestra capacidad de negociación y, sorprendentemente, son G. Mi viaje continuó hacia el corazón geográfico y económico de Europa. Alemania se situaba firmemente en el séptimo puesto con un índice de aprobación del 73.8%. Fue en la ciudad de Berlín donde escuché una de las comparaciones más conmovedoras de toda mi carrera periodística. Un historiador alemán, con quien compartí una tarde de lluvia en una biblioteca local, me explicó que tanto Alemania como México comparten una experiencia vital que los une en el tiempo: la capacidad de reconstrucción absoluta tras la adversidad extrema. Ver el éxito de México es, para nosotros, como ver un reflejo de nuestra propia voluntad de hierro, me comentó con una sinceridad que me erizó la piel. Para los jóvenes alemanes de hoy, México ya no es solo sinónimo de folclore o destinos de playa. Empresas mexicanas de clase mundial y marcas tecnológicas que compiten en el mercado europeo son ahora sinónimo de calidad, vanguardia y visión de futuro. Entendí que la admiración alemana no nace de la condescendencia, sino del respeto genuino hacia un par que sabe competir en las ligas más altas de la economía global. Con el corazón más ligero regresé a Londres para analizar el sexto puesto, el Reino Unido, que ostenta un impresionante 75.6% de aprobación. Fue una experiencia extraña y reveladora analizar mi propia ciudad de residencia bajo esta nueva perspectiva. Mis colegas en la cadena de noticias, con quienes solía discutir sobre política internacional, describían ahora a México como el corazón dinámico de América Latina. Caminé por las mismas calles donde antes solía acelerar el paso, para no cruzarme con restaurantes mexicanos que me recordaran a mi padre. Y esta vez, me permití entrar en ellos. Hablé con los dueños y con los clientes británicos, que ahora consideran la gastronomía mexicana no como algo exótico, sino como una parte esencial de su dieta diaria. El orgullo que vi en los rostros de los mexicanos que trabajaban allí, su dignidad y su calidez al atender a los londinenses, me hizo recordar profundamente la sonrisa de mi padre cuando hablaba de la gente trabajadora de México. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, hice algo que nunca me había permitido en 20 años. Puse una producción cinematográfica mexicana y me dejé llevar por sus historias, entendiendo finalmente el concepto único de cariño que nos define y que ha conquistado el corazón de las Islas Británicas. El ranking seguía ascendiendo, y el quinto lugar nos devolvió al continente americano, específicamente al sector diplomático y académico de los Estados Unidos en la costa este.
En Washington, D.C., conocí a William, un diplomático retirado de 87 años que vivió en México durante décadas. Con lágrimas en los ojos, recordó la voluntad inquebrantable de los mexicanos durante los momentos de mayor tensión política internacional. Es increíble ver el gigante tecnológico y cultural en el que se han convertido, decía mientras sostenía con manos temblorosas una fotografía de su época en la Ciudad de México. Esta admiración, forjada en el respeto mutuo a pesar de las diferencias políticas gubernamentales, es lo que mantiene la balanza estable. Los expertos me confirmaron que, a nivel de calle, el estadounidense promedio ve en el mexicano un ejemplo de valores familiares y una ética de trabajo que consideran fundamentales para el futuro de toda la región. Me di cuenta de que la sombra de mi padre también proyectaba luz en estos testimonios. Australia se llevó el cuarto lugar con un sorprendente 77% de aprobación. Es fascinante pensar cómo, a pesar de la inmensa distancia geográfica y los océanos que nos separan, los jóvenes australianos están literalmente obsesionados con la cultura mexicana. En ciudades como Sydney y Melbourne, las escuelas de idioma se llenan de personas que quieren aprender español específicamente para poder entender la música y el cine mexicano sin subtítulos. Un sociólogo australiano me explicó que ellos ven en México una energía vibrante y una conexión con la vida que las sociedades más rígidas han perdido con el tiempo. No es solo un interés superficial por la fiesta. Es un deseo genuino de conectar con esa alegría resiliente que emana de nuestra tierra. Francia no se quedó atrás, compartiendo. Estamos llegando finalmente al clímax de este ranking mundial y los tres primeros puestos revelan una conexión que desafía cualquier lógica geográfica o cultural conocida. El tercer lugar de nuestra lista lo ocupa Canadá, con un impresionante 82% de aprobación hacia nuestra nación. Al investigar este dato en las frías ciudades de Toronto y Vancouver, descubrí que para los canadienses, México es mucho más que un destino de vacaciones. Es visto como el refugio del alma y el epicentro de la calidez humana que ellos sienten perder en sus inviernos eternos. Los canadienses no solo aman nuestro clima, sino que admiran profundamente nuestra resiliencia social y esa capacidad única de mantener la unidad familiar por encima de todas las cosas. Es una admiración basada en el contraste. Ellos ven en nosotros la pasión que a veces su propia estructura social, tan ordenada y silenciosa, parece anhelar. Pero la verdadera sorpresa de mi investigación, aquello que me dejó sin aliento, llegó con el segundo lugar, Vietnam, con un asombroso 86% de preferencia. Como mencioné al inicio de este relato, este país asiático ve en México un espejo de su propia lucha, de su dolor y, sobre todo, de su inmensa capacidad de superación. Al caminar por las calles de Hanoi, comprendí que para ellos, México es el ejemplo viviente de que se puede ser una potencia emergente y moderna sin vender el corazón al materialismo vacío. Vietnam nos admira porque hablamos el mismo idioma de la reconstrucción. Ambos sabemos lo que es levantar un hogar desde las ruinas con una sonrisa en el rostro. Fue allí donde mis prejuicios terminaron de morir. Al ver mi bandera en manos de jóvenes que viven al otro lado del planeta y que nos consideran sus hermanos de batalla. Finalmente llegamos al número 1 absoluto. El país que más ama a México en todo el planeta, con un índice de aprobación del 92.2%, que rompe todos los récords de la OCDE, es Turquía. Viajé hasta Estambul para entender este vínculo que parecía imposible. Allí, sentado en una plaza frente a la Mezquita Azul, el abuelo Mehmet, un hombre que ha visto pasar la historia por sus ojos, me explicó que entre turcos y mexicanos existe una hermandad de sangre invisible, pero poderosa. «Ustedes son los Kardesh, los hermanos del otro lado del mundo», me dijo mientras me servía un té. Ambos pueblos han enfrentado terremotos devastadores, crisis económicas complejas y desafíos geopolíticos, y en cada uno de esos momentos siempre nos hemos tendido la mano sin dudarlo. En Turquía, el nombre de México no es solo un país en el mapa, es sinónimo de lealtad, de valentía y de un espíritu inquebrantable que no se doblega ante nada. Al escuchar esto, el último rastro de mi amargura y de mi dolor se disolvió en el aire de Estambul.
En mi última noche de este largo viaje de redención, abrí finalmente el viejo diario de mi padre que me habían enviado desde Londres. Durante 20 años tuve miedo de leerlo, pero ahora estaba lista. En la última página, con su letra firme y elegante, escribió una frase que ahora entiendo como mi legado. México tiene un corazón que late más fuerte que cualquier otro lugar que haya visitado. Aquí, nadie es un extraño si sabe cómo sonreír. Mi padre no murió en un lugar extraño ni hostil. Murió en su verdadero hogar espiritual, rodeado de la gente que él más admiraba en la vida. Hoy, después de 2 décadas de huida y silencio, puedo decir con total paz y con lágrimas de felicidad, amo a México. No solo porque es mi raíz y mi sangre, sino porque el mundo entero me tomó de la mano para enseñarme a ver su luz. Si esta historia ha tocado las fibras más profundas de tu corazón y te ha hecho sentir más orgulloso que nunca de nuestras raíces y de nuestra tierra, quiero pedirte que te unas a nuestra familia. No dejes que este mensaje se detenga aquí. Suscríbete ahora mismo a Curiosidades México y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros viajes por la grandeza de nuestra nación. Tu apoyo, tu suscripción y tu comentario son lo que nos permite seguir demostrando al mundo por qué México es y será siempre el alma vibrante del mundo moderno. Comparte este video con un amigo o un familiar que necesite recordar hoy lo valiosos y grandes que somos como pueblo. Gracias por acompañarme en este camino de redención, de datos y de amor. Soy Clara y esto fue Curiosidades México. Hasta la próxima, hermanos mexica.